comparando, por ejemplo, las políticas económicas económicas y sociales también, y políticas laborales. El justicialismo se caracterizó por generar políticas públicas con un fuerte apoyo de la representación, ya sea desde Cámara de Diputados o de senadores, y hoy tenemos un gobierno nacional que no utiliza esas representaciones, no utiliza los órganos de representación como es la Cámara de Diputados o como es la Cámara de Senadores, sino que por decreto toma decisiones, y eso está muy alejado de lo que pretende nuestra forma republicana de gobernar, ¿no? Porque nosotros, la ciudadanía elige no solamente al presidente, sino que elige diputados y elige senadores. Entonces el Ejecutivo tiene un control de otros poderes. Nosotros tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Si lo que tiene que hacer el poder legislativo, que serían los diputados y los senadores, lo anulás, bueno, está yendo en contra incluso de lo que eligió la sociedad, porque la sociedad no eligió que solamente gobierne un presidente, aunque sí lo eligieron, pero eligió que gobierne un presidente con una Cámara de Diputados que tiene una representación diversa, porque en la Cámara de Diputados están representados muchísimos sectores políticos y muchísimos sectores de la sociedad, como así también los senadores, que es una representación de todas las provincias. Si vos anulás diputados y anulás senadores, y estás siendo un poco autoritario, porque estás utilizando un solo poder y estás evitando el control que hay entre poderes. Y ni hablar que hay una cuestión que está muy abajo de la lupa, que fue esto de designar los jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto. La justicia tiene que ser independiente de los otros poderes. O sea, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial se autocontrolan entre sí. Si vos eliminás los otros, bueno, entonces ¿quién controla el poder ejecutivo? Que sería el presidente y toda su comitiva. Cuando yo digo el presidente o el poder ejecutivo, hablo del presidente y todo lo que compone su poder ejecutivo, sus distintos ministerios, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Obras Públicas, los distintos ministerios que lo componen. De hecho, eso se achicó y se redujo. Si ustedes hacen una comparativa de lo que era el Poder Ejecutivo durante el gobierno de Alberto Fernández y lo comparan con lo que es el Poder Ejecutivo de Javier Milei, ustedes van a ver que es muy pequeñito el Estado o el Poder Ejecutivo de Javier Milei, y era muy amplio y atendía a muchos sectores el Poder Ejecutivo del gobierno peronista de Alberto Fernández. Y esto tiene que ver también con haberle quitado presupuestos a distintas políticas públicas que atendían, por ejemplo, a las mujeres. El Ministerio de Mujeres dejó de existir, el Ministerio de Desarrollo Social dejó de existir, todo se unificó, pero se le quitó presupuesto a esos ministerios. Entonces hay cuestiones que se dejaron de atender. De hecho, nuestra provincia es una provincia que está padeciendo ese ajuste, ese recorte, y además el gobierno nacional se endeudó con la provincia de La Pampa, porque con el gobierno anterior habíamos empezado determinadas obras públicas que nunca más el dinero se nos devolvió, o se nos siguió pagando esa obra, se incumplió con un convenio, un contrato que se había generado entre la provincia y la nación, y eso a la provincia nos perjudica, primero porque las obras quedan inconclusas, y segundo porque perdimos ¿vieron el escudo que tenía unos puntos rojos? Y yo les dije que era en referencia al federalismo. Bueno, el federalismo quiere decir que el gobierno nacional, que se nutre de dineros provinciales, ese dinero lo tiene que repartir entre todas las provincias. Bueno, ese dinero no está volviendo a las provincias. Lo que se recauda en impuestos por combustibles, que debería ir directamente a viviendas, por ejemplo, de un impuesto te hablo, eso no está volviendo en viviendas para La Pampa. Y de hecho hay viviendas que se iniciaron y nunca se terminaron, y tuvo que salir la provincia de La Pampa a cubrir ese gasto. Bueno, todo eso es un desmedro de la economía de nuestra provincia. Nosotros desde el justicialismo queremos un gobierno nacional que sea federal, que atienda a todas las provincias, que no se quede en Buenos Aires, que no se quede en el puerto, que atienda a todas las provincias por igual, porque para nosotros que somos Patagonia, La Pampa es parte de la Patagonia,
si no contamos con ese dinero, que además lo aportamos nosotros a la nación, no podemos crecer. Más allá de que también a cargo de las provincias está la generación de la parte productiva y de hacer mover nuestra propia economía, pero de lo que nosotros le damos a Nación, algo tiene que volver. No solamente tiene que quedarse en Buenos Aires o en el puerto. Que esa es la gran diferencia entre unitarios y federales, que ustedes lo deben haber estudiado. Bueno, es una contraposición en realidad, porque todo lo que propone el gobierno actual es lo opuesto a lo que propone el peronismo desde sus inicios, desde su doctrina, desde su filosofía. El peronismo tiene una gran fortaleza en el Estado. Este gobierno actual propone la eliminación del Estado o el achicamiento al máximo del Estado, propone el libre mercado, o sea que el mercado sea el que regule los precios y la economía, y Perón proponía un capitalismo pero a disposición de la economía, y una economía a disposición de la sociedad, donde todos tengamos igualdad de oportunidades y de acceso a la educación, a la alimentación, al trabajo, a la formalidad del trabajo, a la organización de los trabajadores y de la comunidad en general, desde la comunidad científica, desde los trabajadores, todo sectorizado y organizado para que cada uno tenga una representación y tenga la oportunidad de expresarse ante el gobierno que fuese, no importa de qué partido, pero que haya una representación y que desde ahí surjan las políticas públicas o las políticas de Estado que rijan esos propios sectores. En algún libro de Eva Perón, Evita decía que el general, como le decía ella, hablaba poco y escuchaba mucho, porque en la Secretaría de Trabajo, que es donde él se inicia como líder, porque el líder fue siempre, pero que empieza a tener contacto con los trabajadores. El justicialismo tiene en su doctrina como unas herramientas que te permiten contextualizar. Porque si vos no pudieses no pudieses aplicar la doctrina, la filosofía a lo que es la actualidad, entonces no podríamos como modernizarnos o como adaptarnos a las nuevas necesidades. Y el justicialismo o el peronismo tienen eso. De hecho, Perón decía que el peronismo era un péndulo, o el justicialismo era un péndulo que se movía para los lugares donde se movía el mundo o donde se movía la sociedad. Entonces vos terminás comprendiendo que claramente el justicialismo es una interpretación de los requerimientos de la sociedad, basados en la justicia social, ¿no? Pero creo que lo que fue cambiando fue la sociedad. El Partido Justicialista sigue siendo una herramienta electoral, y sí la sociedad empezó a requerir que conformemos frentes para poder llegar a las elecciones donde haya más representaciones en los frentes, ¿no? Como bien digo. Pero el Partido Justicialista sigue teniendo la misma carta orgánica y sigue teniendo como la misma representación en su formalidad. Lo que fue cambiando fue la solicitud de la sociedad. Y como tiene esa forma de hacer una lectura y adaptar esa doctrina o esa filosofía o aplicarla al contexto actual, eso nos ha facilitado bastante las cosas, aunque la gente fue muy crítica en las últimas elecciones no sé si con el partido, no sé si con la doctrina, no sé si con la filosofía, sí con las personas que han ido en representación del partido. Bueno, les iba a leer. El gorro colorado, símbolo de la libertad y de la liberación y de la república. La parte esta son rayos de sol, que es el sol naciente. Dice, se trata del nacimiento de la epopeya popular y del hecho nuevo peronista. Hay un ojo, que quiere decir la voz de Dios. Los laureles, símbolo de la victoria y la gloria, eso también está en nuestro himno.
Y estos puntitos rojos son significa el federalismo que viene incluso de Rosas. O sea, hay una línea de pensamiento que nos guía y nos conduce, no solo como peronistas, sino que fue la misma línea de San Martín, la misma línea de Rosas, la misma línea de Perón, la misma línea de Néstor Kirchner. Los colores azul y blanco son los de la bandera, y las manos cruzadas o dándose la mano, que tiene que ver con el compañerismo, con la colaboración. Bueno, el principal y fundador, que ya lo dije recién, es Juan Domingo Perón, Eva Perón, más recientemente y con políticas netamente justicialistas, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En su momento también tuvimos un gobierno peronista que fue el de Menem, con unas políticas de Estado distintas, que por ahí el mismo justicialismo, más allá de hacerse cargo de que era un líder del justicialismo, en algún momento lo sufrió. Fueron políticas más vinculadas al capitalismo, que dejaron un país en un nivel de pobreza importante. Y el último gobierno antes del actual, que fue Alberto Fernández. Que bueno, un gobierno muy particular el de Alberto, porque fue durante una pandemia, algo que nosotros, ni yo había vivido una pandemia, creo que mi abuelo había vivido alguna, que me di cuenta porque en algún momento miré su libreta del secundario y había como muchos vacíos en los cuatrimestres, y era que había sucedido una pandemia. No, era el rango menor a una pandemia, pero en su momento también lo padecieron. Bueno, las propuestas que caracterizan al justicialismo, primero es la formalidad del trabajo, la dignidad de nuestros jubilados y jubiladas, el acceso a la educación, a la vestimenta, a la comida, a la vida digna de los niños, las niñas, los adolescentes, y aunque en el contexto en el que nace el peronismo no hablábamos de feminismo, también fue pionero el movimiento en la conquista de los derechos de las mujeres. Bueno, es el justicialismo la ideología, la justicia social, la soberanía política y la libre, que un país sea políticamente soberano, socialmente justo y económicamente libre, o sea, que no nos dominen otros países, como en su momento fuimos colonia de España. Bueno, lo que busca el justicialismo es que nuestro país sea económicamente libre, que no dependa de ningún partido, que las personas tengan acceso igualitario a las diversas oportunidades, como es el alimento, como es la vivienda, la educación, el ocio, las vacaciones y demás.